Bienvenidos todos ustedes. Es un grato honor el día de hoy tener como invitada especial a Brenda Sánchez, quien ha sido electa para ser diputada en la próxima legislatura en el estado de Nuevo León por el distrito número 3 local, que comprende principalmente el norte de la ciudad de Monterrey. Y es para nosotros muy importante esta entrevista con Brenda porque vamos a tener la oportunidad de abordar temas muy importantes para el desarrollo, no nada más económico, pero también sustentable del estado de Nuevo León. Entonces, Brenda, bienvenida. Si por favor nos puedes dar una pequeña reseña sobre todo lo que tú has estado realizando, te lo agradecemos mucho y felicidades de nueva cuenta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me llamo Brenda Sánchez Castro, soy originaria aquí de Monterrey y soy abogada y politóloga. También tuve la oportunidad de estudiar una maestría en gestión energética y me he desempeñado en diferentes áreas de la administración pública, como lo ha sido en Semarnat, en el periodo del presidente Calderón, y también en el municipio de Monterrey, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y también en San Pedro Garza García en un proyecto de calidad del aire. Entonces, actualmente yo me desempeño en un corporativo en el cual veo todos los aspectos urbanos y ambientales. Excelente, Brenda. Pues muchas gracias de nueva cuenta. Y sobre todo, una de las cosas que yo creo que ha estado en boca de todos y es un tema que nos preocupa, pues a todos los que vivimos en la zona metropolitana de Monterrey, es todo lo referente a los temas de la sustentabilidad, pero muy enfocado en temas de salud, en temas de calidad del aire, y hay mucha controversia por sectores industriales que pues realmente están ocasionando problemas serios. Y aquí hay un dilema, porque como tú bien sabes, la urbanización fue ganando terreno y esto hizo que las cosas se complicaran un poco en cuanto a todo este manejo de industria pesada que se tenía. Entonces, ¿hay alguna estrategia que tú veas al corto, mediano, largo plazo en donde se pueda revertir esta tendencia y que se pueda hacer una planificación que nos permita como habitantes, pero al mismo tiempo como tomadores de decisiones en los negocios, pues tener un desarrollo más armónico y que no haya esa contraposición que está habiendo entre desarrollo y calidad de vida? Sí, por supuesto, hay que diferenciar lo que es el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Ya no hay opción, la zona metropolitana ya no tiene opción para esperar, ¿verdad? Ya no tiene otro camino más que buscar el camino sustentable, porque somos muchísimos concentrados en una superficie territorial muy, muy pequeña y donde un indicador latente que nos indica la crisis o no de nuestra ciudad es el agua. Y hoy más que nunca parecieran que las historias de 1980 se están volviendo a repetir, ¿verdad? Ahorita todo el mundo, búscate un Rotoplas y ya no encuentras, ya se acabaron. Ahorita hay una crisis porque no hay Rotoplas. ¿Por qué? Porque dijeron que no iba a haber agua en el mes de agosto, en el mes de julio, y toda la gente en un acto desesperado, como en 1980, que ya había pasado, ocurrió. Y es muy significativo el concepto del agua porque las presas que tenemos actualmente son para una población de 3.5 millones de habitantes. Y actualmente en nuestra zona metropolitana somos más de 5.2 millones de habitantes. Entonces la aritmética no falla, ¿sí? Pitágoras no miente, ¿verdad? Somos demasiados y no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Tenemos que ser muy honestos en que lo que usamos e hicimos no funcionó y tenemos que cambiar, copiar otros modelos internacionales en donde sí funcionó, en donde fracasó y ya no hay que repetir esos modelos y nosotros tener un esquema propio, ¿no? Tenemos muchos proyectos como por ejemplo, que a muchas personas no les va a parecer lo que voy a decir, pero por ejemplo la ecovía, ¿no? La ecovía es un proyecto que decíamos ecovía y todos, es verde. Pues es una bola de concreto, ¿verdad? De un vehículo que transporta gente y todo suena bien. Suena que quitaron camiones para transportar a la gente y hasta ahí todo está bien. El problema es que no quitaron camiones. ¿Sí me explico? Sigue recorriendo la ecovía, lo más ridículo del planeta, va recorriendo la ecovía y van recorriendo los camiones. Entonces, esos esquemas de ponerle nombre al niño para que suene verde, para que suene sustentable, pues es de lo que ya estamos un poquito hartos, ¿no? Ya no queremos escuchar otra vez esos
proyectos que se simulan, ¿verdad? Todo le quieren poner sustentable, a todo le quieren poner desarrollo verde, ¿no? Es una simulación y yo creo que ahorita ya es la época en donde en algún momento sí pegó eso, pero ahorita ya no. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace poco alguien me preguntaba, ¿y qué diferencia había cuando había los ecotaxis? Es algo muy parecido a lo que comentas de la ecovía. Entonces, Sí. se ha transgiversado mucho el concepto y hasta en la política, y tú bien lo sabes, y es un tema que lamentablemente el país está muy rezagado. Y de hecho eso tiene que ver un poco con mi segunda pregunta, el tema del fomento de las energías limpias. A nivel federal no se ve que haya una estrategia para incentivar el tema de las energías limpias. ¿Tú crees que se puede hacer algo a nivel local, partiendo de esta base de que es algo mandatorio ya, no es sustentable poder seguir con este ritmo de crecimiento, como tú bien mencionas, en los próximos años en una ciudad como Monterrey? Tu pregunta es muy complicada porque la respuesta inmediata es sí, ¿verdad? Pero no es cierto, no es cierto. Estamos en una integración como Estado, formamos parte de una federación, muchas de las políticas energéticas son federales, no son estatales. Por más que quiera el municipio, sí se pueden hacer esfuerzos para tener paneles solares, para tener captación de agua, para tener algún tipo de energía solar, pero en grandes magnitudes, de a de veras, no, se necesita la federación. Y es muy lamentable que el presidente nos está autoexcluyendo de una generación de energías limpias, ¿sí? Los árabes están trabajando en energías limpias ahorita, están explorando y trabajando ya con el tema del sol, ¿verdad? Están trabajando con el viento. Y nosotros estamos aferrados como país, más bien dicho, el presidente, ¿verdad? Está aferrado con los hidrocarburos, por una corriente ideológica y de pensamiento que no le han podido convencer que no es la idónea ni la correcta en estos tiempos. Pero si nos enfocamos en la pregunta y analizamos en el caso de Nuevo León, mira, hace algunos años, en el 2016, ¿verdad? 2000, no, fue en el 2014 cuando empieza todo el tema de la ley de cambio climático, 2012, sí, 2012, un poquito antes del 2012, se publica en el 2012. La ley de cambio climático empezó un boom y se hicieron algunos proyectos. Está Econergy de aquí de Santa Catarina, está el centro eólico de acá de Mina, yendo a carretera Monclova, está el de General Terán. Todos esos fueron impulsados precisamente porque hubo dos componentes especiales. Uno, la visión de un gobierno, el que haya estado en ese momento, de decir, oye, aquí hay un potencial y hay que hacer lo que se tiene que hacer para dar las facilidades para que se acentúe este tipo de empresas. Y la segunda, diagnósticos. Hay un diagnóstico en el estado de Nuevo León que es el diagnóstico precisamente del potencial de la energía eólica, ¿sí? Y señala ciertos puntos en el estado. Entonces, tiene que ir de la mano el gobierno tiene que liderar. Por más que digamos, son los ciudadanos que tienen que traer la agenda, sí, claro, son las empresas las que tienen que traer, claro, pero no se mueven las cosas si las leyes no están actualizadas, no están homogenizadas, no están, no son siendo innovadoras. Y en ese sentido, y es un mensaje para todos los alumnos, ¿verdad?, que nos están escuchando, es pensar en que este es un buen momento, pareciera un momento crítico, pareciera no tener sentido lo que estamos viendo en el país, pareciera que el tiempo se detuvo, que estamos perdiendo tiempo. No, es un buen momento para decir, hay que trabajar más en energías limpias y hay que explorar lo que están haciendo otros países, porque si hay algo, hay garantía, es de que ningún gobierno es para siempre. ¿Sí? Entonces, quien venga definitivamente no va a desaprovechar esta oportunidad que está tomando el mundo. ¿Es caro? Pues sí, sí es caro. Pero, por ejemplo, se puede trabajar mucho desde el Congreso, teniendo las normas, las leyes, haciendo análisis, estudios de suelo, estudios de potencial de la energía y viendo los problemas. Y fíjate, Fer, qué bueno que estás tocando el tema. No es comercial ni gol. Pero yo el año pasado publiqué un libro, ¿verdad?, que se llama Fracking, una visión municipal. Y precisamente en el libro hablo acerca de que, ok, no vamos a discutir ahorita ni voy a ponerme a hablar del fracking ni nada, ya todos conocemos, pero yo lo que hablo en esto es las consecuencias que hay
en materia de impacto ambiental. Entonces, para todos los estudiosos de las energías, es un campo muy grande de análisis, Sí, desde sí. cómo promover el fomento de las energías hasta analizar las consecuencias que puede tener el impacto en las localidades. Mi contribución histórica, si tú quieres, no es en el fracking, ni su utilización, ni si, para mí personalmente creo que es una práctica mala, pero hay quienes, hay detractores y dicen que no hay de otra, ¿verdad? Pero en mi caso en particular, lo que yo hablo es acerca del impacto que genera la acción y la actividad. Entonces, por ejemplo, ahorita hablamos de energía solar y hablamos de energía eólica, bueno, ver cómo se pueden mitigar esos impactos que también tienen negativos, pero si así sopesas entre negativo y positivo, ganan los positivos, ¿no? Totalmente. Entonces, es un tiempo también para saber cómo comercializar los mercados de carbono, porque, por ejemplo, desde el 2018, el Congreso Federal ya obligó, ¿sí? Ya es obligación, perdón, de que se comercialicen los mercados de carbono, ¿verdad? Entonces, ya ahorita no es moda, es lo que debemos de entender. Por eso todo aquel estudioso de la sustentabilidad en materia de energías o economía verde, aquí hay un área de oportunidad tremendísima. ¿Por qué? Porque no hay perfiles en nuestro país, desafortunadamente. Todos estamos aprendiendo conforme a la marcha, ¿sí? Hay gente que porque nos gustó, pues le entramos un poco al tema, pero perfiles que estén aquí, que estén desde abajo entendiendo cómo funciona todo esto, no lo hay. Y es una oportunidad para los académicos, estudiosos, profesionistas, ¿verdad? Que quieran indagar y explorar esta área. No, tienes toda la razón, Brenda, y qué bueno que mencionas el tema del fracking, porque yo no he tenido la oportunidad de leer tu libro, pero de seguro también viste todo el tema del impacto en los ecosistemas. Y eso es otra, pues yo le llamo industria, porque al final de cuentas todo lo que tiene que ver con la industria cinegética, los ecosistemas, el desarrollo de las especies, todo eso también es algo que nos puede cambiar el medio ambiente que tenemos, el clima, dicho propiamente, ¿no? Entonces, por supuesto que hay mucho de dónde trabajar en eso. Y ahorita que mencionabas que una vamos a llamarle, de los aportes que puede hacer el Congreso del Estado están muy referenciados a estudios, análisis. No quiero adivinar, pero seguramente muchos están desactualizados. Entonces, así como el INEGI hace una actualización cada 10 años, sería muy interesante ver no nada más el tema de la población, el tema demográfico, que cada vez es menos importante para todo el desarrollo generacional que viene, sino cómo ha estado cambiando también las condiciones de calidad del aire, del clima, el agua. Son temas que todos están conectados, pero lamentablemente, y voy a decir algo que a lo mejor es políticamente incorrecto, pero pagamos tan poco por ciertos servicios que le dejamos de dar el valor que tiene. Entonces, eso también puede ser un problema. Entonces, sí hay muchas cosas que la verdad es un tema cultural que se va a tener que trabajar, y en eso yo estoy seguro que haciendo el esfuerzo dentro de Nuevo León, pues al menos se puede ir tratando de cambiar esas inercias. En Estados Unidos lo vimos, una administración anterior negó todo el desarrollo y ya de nueva cuenta se están tomando los caminos correctos. Esperemos que sea más sostenible, pero sí nos deja esto en un dilema, y es la siguiente pregunta que yo tendría para ti. ¿Tú cómo, no quiero hablarlo negativo, pero en positivo, cómo crees que el desarrollo sustentable adecuado en Nuevo León puede atraer mayor inversión extranjera? Porque eso es algo que desde el punto de vista de negocios creo que es un tema que podría incentivar a que más, digamos, empresas, organizaciones se interesen en el tema, ¿no? Claro. Mira, ahorita que hacías este comentario, se me vino a la mente dos ejemplos del caso de cuando no se actualizan las normas. Empiezo con eso para luego concluir a lo de la mejora. Y es, por ejemplo, había una forma de medir la calidad del aire,
que solamente era medir la calidad del aire, la naturaleza morfológica, ¿verdad? Cómo se genera el contaminante y todo eso. Pero a nivel nacional, el concepto era no solamente medir la condición antropogénica o la condición atmosférica, sino también y de salud, ¿sí? Entonces, habían pasado muchísimos años en que no tenía esa actualización nuestra ley. Entonces, no estás midiendo un concepto muy importante que es el concepto de salud, y esa reforma afortunadamente ya se dio, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? Era una NOM que se tenía que actualizar, y afortunadamente fue algo positivo, ¿verdad? Pero fue porque muchos organismos estuvieron insistentes, se logró. Y luego, otro tema que se me viene a colación es que hace un año se aprobó la ley de cambio climático en el estado de Nuevo León, y al día de hoy ningún municipio ha publicado su reglamento de cambio climático, ningún municipio, ¿sí? Y eso es verdaderamente desastroso, porque quiere decir que no están en sintonía. Los municipios no están en sintonía, no es que no les importe, no están en sintonía, no hay una atmósfera que diga, a ver, este tema del clima es algo que es verdadero, está sucediendo, está pasando, ¿verdad? Y hay que hacer algo. Entonces, nomás te pongo esos dos ejemplos, ¿verdad? Sí, sí. Y va mucho a colación con la pregunta que me estás haciendo. Cuando una inversión acude, ¿verdad?, a un país, siempre se va a acentuar en lugares donde tengan ciertas características, que respete el Estado de Derecho, que haya un ambiente de paz, por lo regular que sea una área con una atmósfera positiva, ¿verdad?, que no se prive de libertad a las personas, que no haya crimen organizado, una serie de cosas, ¿no? Claro. Entonces, estos elementos deben de prevalecer para que, y son algunas de las condiciones que tocan las empresas, ¿no? Pero yo apuntaría dos en los temas que estás mencionando. Y uno es el que existe el Estado de Derecho, el que existan las reglas claras, ¿sí?, de cómo funciona ahora sí que el país, las normas, que no es ante interpretación de una persona que está en el escritorio, sino que son reglas claras y parejas para todos. Y la otra es el tema de la transparencia, ¿verdad?, que no exista corrupción. Entonces, esos dos elementos son muy valiosos. Cuando estamos hablando del Estado de Derecho, también hablamos de que se permitan ciertas acciones. Yo recuerdo haber evaluado un proyecto, precisamente fue de Conergy. Ellos originalmente traían 12 hélices, o no recuerdo cuántas, pero eran más de las que tienen ahorita actualmente. Tuvieron que modificar su proyecto porque, como lo traían originalmente, sí, abarcaba el área natural protegida, ¿sí? Okay. Tú pregúntame si ellos dijeron, vamos a violar la ley, vamos a ampararnos, ¿con quién hablamos? O sea, tú pregúntame si ellos hicieron eso. De ninguna manera, claro. ¿Sí? Era un empresario regiomontano, pero traía participación de Francia y de otras partes del mundo. No me preguntaron nunca eso. ¿Sabes qué fue lo que me preguntaron? Me preguntaron, entonces, ¿cuántos se pueden poner? Si no se pueden poner todos, le digo, mira, no puedes pasar el paralelo, ¿verdad?, del área natural protegida, porque no se permite construcción en una ANP. Entonces, modificaron su proyecto. Creo que fueron 8, ¿no? Sí, al final fueron menos. Si a lo mejor de alguien estudie el proyecto original, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Fui testigo de eso. Entonces, ellos no entendieron muy bien, porque son normas, ¿sí explico? Son leyes que se tienen que respetar. Totalmente. Aquí son puntos que tienen que tener esa consistencia y también la congruencia, porque lo que se busca es llevar desarrollo, pero si no viene acompañado de todas estas estrategias de cumplir con la ley, de ser un actor civil, no nada más vamos a llamarle un inversor, son cuestiones que tenemos que poner más atención. Y sobre todo, tocaste un tema muy importante. Puede haber legislación, pero mientras no se aplique en los municipios, mientras no haya esos reglamentos en el día a día, pues va a ser letra muerta, y ese es un problema también muy serio. No es nada más exclusivo de México, pasa en muchos países, pero es a final de cuentas, y con eso paso al punto siguiente. ¿Cómo? A lo mejor es una pregunta muy política, pero es una duda que yo tengo. ¿Cómo
Nuevo León puede empujar para cumplir con los acuerdos internacionales, a pesar de que no es la prioridad en el gobierno federal. Estamos hablando del Acuerdo de París, estamos hablando del mismo nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que hay muchos puntos en la legislación en donde México tiene que sí o sí subirse al barco, pero si a lo mejor México va un poco letargado, Nuevo León tiene la oportunidad de empujar esa ola para hacer que el sándwich no sea tan divergente. Sí, en el caso de cumplir con los acuerdos de París, ¿te refieres? Sí, y también con todo lo que tenga que ver con la legislación del nuevo TLC. Sí, mira, realmente no estamos pasándola bien porque este gobierno no cree en el tema del cambio climático. Tiene una visión muy ajena, muy lejana de la realidad. A pesar de que han sido víctimas, en el caso del presidente, pues es de Tabasco. Tabasco ha tenido las tragedias más drásticas. Creo que fue en el 2014, 2013 o algo así, cuando se inundó Tabasco, una gran inundación, que se movió inclusive todo se desplazó totalmente la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que ni viendo eso, creen que hay que hacer algo. Es una visión muy egoísta y también muy limitada. Nosotros tenemos que tener metas ambiciosas, ¿sí? Y el estar unidos en una federación y en un pacto federal no implica que seamos ajenos a una realidad internacional. Y entonces, yo creo que hay que seguir, en el caso de Nuevo León muy particular, pues hay instituciones que están trabajando en el tema, no de ahorita, tienen décadas trabajando en el tema, como es el caso del Tecnológico Monterrey, nuestra misma casa de estudios del Estado, ¿verdad? Que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, hay científicos, técnicos, especialistas que han estado formando y han estado estudiando este tema, pero además también hay una visión empresarial, porque muchos de los empresarios han estado viendo las buenas prácticas que hay en otras partes del mundo, y porque también la misma naturaleza, digamos, del ADN del regiomontano hace que, dicho muy brevemente, hacer más con menos, ¿verdad? Entonces, sacas el potencial de lo que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en temas para cumplir el Acuerdo de París o acercarnos a cumplir el Acuerdo de París? Primero es tenerlo en cuenta y tenerlo presente, que además que es un acuerdo que está firmado por todos los países, entre ellos el nuestro, y que hay una obligación y que hay que dar cuentas cada 5 años, ¿verdad? Entonces, nos estamos planteando metas que ni siquiera las vamos a cumplir porque ni siquiera hay una visión homogénea, transversal en nuestro país de hacerlas. Pero los estados como Nuevo León, que a mí me tocó publicar junto con el gobierno del estado en su momento, el programa de acción climática para Nuevo León, en su momento ya se analizó y ya se marcaron las directrices para hacer estrategias de mitigación y de adaptación. ¿En dónde sí nos quedamos cortos? Debo confesar, en todo el tema del fomento, en todo el tema de las inversiones, mercados de carbono y todo eso, porque estaba empezando en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Porque la ley no está muy clara, o sea, todavía a ver, ¿qué incentivos le das a las personas que mitiguen o reduzcan la energía? Eso todavía es algo que sí creo que todavía vamos a batallar un poco en hacerlo, pero ya lo están haciendo en otras partes del mundo, ¿sí? Simple y sencillamente es cuestión nada más de analizar cómo lo hacen otras partes y analizar lo que nos convenga a nosotros también, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener metas ambiciosas. Yo empezaría en el caso de Nuevo León, en el caso de muy particular ese tema, por los gobiernos locales, con que tengan su reglamento de cambio climático, por ejemplo. Es algo muy sencillo, que lo pueden hacer de inmediato, ¿no? Y por otro lado también, analizar, por ejemplo, económicamente cómo es viable, ¿verdad? Dar incentivos a empresas que quieran establecerse en Nuevo León y hacer un portafolio de beneficios fiscales, de beneficios en mejora regulatoria, en aspectos que puedan ser muy atractivos para que distintos liderazgos del mundo vean atractivo Nuevo León, ¿no? Para este tema. Y nosotros, por ejemplo, mira, un tema que dije, esto lo voy a mencionar, se lo voy a mencionar porque hay que saberlo, el tema de la basura, ¿sí? Uh-huh. Que tú dices, bueno, ¿a qué viene el tema? No, es que el tema de la basura es un problemón, ¿verdad? Totalmente. Y es un negocio también, ¿sí? Tan es así, es un negocio que ahorita estamos como el gato y el ratón.
ni uno agarra al otro y no se deja, ¿verdad? Mira, el proyecto de Cimeprode, que es este sistema de recolección de basura, ya tiene una vida por perecer, sí, ya está unos cuantos años, un par de años ya para que ese proyecto concluya. El detalle es que no se ha discutido, fíjate la gravedad del caso, no se ha discutido en dónde vamos a disponer los residuos sólidos urbanos, ¿sí? No hay una discusión. Yo creo, ¿verdad? Así como en cada hogar de nosotros hacemos una planeación cuando queremos comprar cortinas, cuando queremos comprar un refrigerador, lo que sea, te administras, ¿verdad? Aquí es igual. En el gobierno tienes que decir, a ver, ¿qué terreno? ¿Cuál infraestructura? ¿Con qué personas? Ok, ya se tiene un terreno, ya se agotó, ¿sí? Ya no le puedes meter más, porque eso es un relleno, ese es un relleno. Pero yo te voy mucho más allá, Fernando. ¿Por qué pensamos en la forma más primitiva de tratar la basura? Porque esa es la forma más primitiva. Concentrarla, capturarla y enterrarla, ¿sí? Y ahí hay unos proyectos interesantes como el de biogás, que con el metano que se concentra de la basura, pues se genera energía, que es la que alimenta la línea del metro y algunas zonas del primer cuadro de la ciudad de luz, de alumbrado público, ¿sí? Pero ¿por qué pensar en eso? ¿Por qué no pensamos en esa transformación del residuo, ¿verdad? Y se utiliza para generar biogás, para utilizarlo en alguna otra cosa. Yo creo que si ponemos una convocatoria o hacemos una convocatoria de que hay que ser, seguramente van a salir muchas ideas muy brillantes, pero ya no podemos seguir concentrando la basura como la estamos concentrando. Eso es primitivo, es medieval, ¿verdad? No es algo que sea ni recomendable ni bueno, ¿sí? No podemos seguir enterrando la basura. ¿Y qué pasa? Que las concesiones municipales son convenios entre particulares y los gobiernos municipales que están amarrados a 15 años y que su negocio es el kilo, no es reducir la huella de carbono, no es, entonces, ¿qué pasa? Estamos amarrados a seguir con una práctica de esta manera. Yo quería, a lo mejor, y eso quiero explorar, hablar o analizar esta figura de la concesión para también que logren los municipios también pensar en cláusulas que no te amarren a tanto tiempo, porque vamos a suponer, Monterrey tiene ahorita una concesión de 15 años y claro, no te regalan la concesión, la trabajan muy bien y la pagan también bien, ¿verdad? Porque es un negocio que todo el mundo agradecemos que recoja nuestra basura, pero ¿qué pasa? Que imagínate que de repente exista una tecnología o el municipio diga, a ver, ya no podemos seguir así, vamos a clasificar, como voy a poner un ejemplo muy exagerado, ¿verdad? Como Canadá, que tiene sus botes, el mismo gobierno les da sus botes y les dice tal así de basura, tal así de basura, y te voy a pagar, o al revés, no sé, ¿verdad? Estoy hablando de un esquema disruptivo totalmente. Entonces, pues, hay la posibilidad de generar un cambio, pero mientras tengamos convenios legales de esta manera, es imposible. Solamente estamos pensando en el vaivén diario para cumplir que la concesión y pagar la concesión. Sí, no, totalmente. Y aquí también está el principal responsable, que somos nosotros, porque somos, a final de cuentas, digo, obviamente la industria tiene un papel también muy importante, pero me atrevería a decir que tienen ellos mismos ciertas regulaciones que tienen que cumplir, que hacen más, al menos medible, cómo hacen el manejo. Pero en el punto de vista del usuario común, del ciudadano común, no existe ningún incentivo, pero peor aún, la cultura no existe. Entonces, es increíble que para una ciudad de la cantidad de habitantes que tenemos aquí, no tengamos esa cultura, porque es algo que el mundo en general, cierta cantidad de habitantes hacia arriba lo da por un hecho. Y ahí tú acabas de comentar algo sobre el tema de Cimeprode. Yo recordaba que tenía un tiempo límite, no sabía que ya íbamos a llegar, pero el tiempo se pasa muy rápido y aquí el tema es, en su momento fue vanguardia, en su momento fue una innovación, recibió premios, recibió muchos reconocimientos, lo recuerdo. Pero como tú bien mencionas, ya es algo que quedó obsoleto.
Entonces, así son los cambios. Entonces, una cosa interesante sería mínimo evitar que los municipios vuelvan a tomar este tipo de convenios en automático, porque muchas veces lo único que se hace es se renueva un contrato en función de lo que tú comentas, el servicio es bueno, las métricas, los indicadores que se establecieron se cumplen, pero el problema está en que no estamos haciendo nada para solucionar los problemas a largo plazo. Entonces, esa sería una cosa, ¿no? Y la otra que a mí me podría llamar un poco la atención es a lo mejor hackear el sistema, ¿no? Dejar de lado la recolección y que el ciudadano sea el que tenga vamos a llamarle el incentivo para entregar en ciertos contenedores, en ciertos depósitos. Y yo recuerdo, no me acuerdo si fue en Japón, que hay máquinas como máquinas expendedoras de refrescos en donde tú metes las botellas vacías y recibes a lo mejor centavos, pero al menos es un incentivo. Entonces, a lo mejor ese tipo de sistemas son a los que se va a tener que uno pues ir buscando que se haga ese tipo de desarrollos, ¿no? Sí, es definitivamente ahorita, como empezábamos al inicio de la conversación, es una etapa de cambiar de pensamiento. Ahorita tenemos que estar muy abiertos de que lo que estábamos haciendo ya no dio resultado y tenemos que ser muy generosos en pensar, a ver, si la basura a lo mejor pasaba aquí todos los días y era la comodidad de la puerta de mi casa, pues a lo mejor ahorita vas a tener que llevarla a algún lugar. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Pero habrá que discutir. El problema, Fernando, es que ni siquiera se discuten los temas. El problema es que ni siquiera se llega a un debate, me explico, en que, por ejemplo, la basura es un problema. Es como el agua. Todo el mundo va y le abre la llave y con ganas, ¿verdad? Pero cuando no hay agua, entonces sí te acuerdas que hay un inspector, que hay una presa, que hay tuberías, que hay un almacenaje, que hay temporada de lluvia, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, no, totalmente. Son reflexiones que nos tenemos que llevar porque si no empezamos a cambiar eso, vamos a llamarlo generacionalmente, nunca se va a dar este cambio y nos vamos a ir quedando rezagados. Es que ese es el problema, que empezamos a ver nuevas tecnologías, nuevas formas de vida en otros países, en otras ciudades y nosotros no estamos llegando a ese nivel. Y bueno, hay un tema que a lo mejor no hemos platicado y me gustaría a lo mejor ir cerrando con él, que es el tema del transporte, porque el transporte es como que la punta del iceberg de la situación que estamos viviendo, porque ahí te denota, pues obviamente, la mala planeación, pero también te denota las distancias que la gente tiene que estar normalmente teniendo que llevar a cabo, ya sea en transporte público o transporte privado. Tenemos una ciudad de extremos en donde por la orografía obviamente somos una ciudad horizontal, pero eso impide que haya, vamos a llamarlo, un desarrollo orgánico y tienes gente que vive en Juárez trabajando en García y viceversa, y gente que vive en Santa Catarina y trabaja en Apodaca y viceversa, y estamos en esta situación, ¿no? ¿Tú ves alguna, pues no sé si hay una salida fácil o a corto plazo, pero alguna estrategia que crees que pueda ayudar a incentivar que esta situación empiece a despresurizarse para también que los municipios empiecen a ver otro tipo de requerimientos, porque ya sabes cuáles son los mediáticos, los servicios básicos que se cumplan, básicos tal cual, el tema de la transportación o del transporte, el tema también de las avenidas, que los pavimentaciones, etcétera. Entonces, ¿cómo poder ir avanzando en todo esto que es de primera necesidad para poder llegar a implementar y a pensar en estrategias de sostenibilidad? Mira, el tema es sumamente político, ¿sí? Este es un tema de rudos contra técnicos, ¿sí? Y ya es tiempo que los rudos se vayan a sus casas y que los técnicos empiecen a tomar posesión de la toma de decisión y de la resolución de este conflicto. Este conflicto es muy incomprendido porque, por un lado, pareciera que los defensores o el abogado defensor de las concesionarias son el gobierno, cuando el usuario, que es un servicio público, el transporte público es un servicio público, eso no se nos debe de olvidar, no es un negocio,
¿sí? Es un servicio público, la ley es clarísima en eso, antes que nada es eso. Entonces, creo que esa parte de desactivar es importante, desde cómo vemos el problema. Segundo, mira, en las colectoras, la gente tiene que caminar desde 1 a 2 kilómetros para llegar a subirse, ¿verdad? A cualquiera de estos sistemas, ¿no? Sí. Hay muchos proyectos que pueden hacerse, pero el tema del transporte tiene muchas aristas. Por un lado, el concepto político, lo cual mencionaba, de la forma en cómo los concesionarios se comportan, ¿no? Y cómo es esta percepción de, ¿y ahora quién podrá defenderme, verdad? El usuario no tiene un defensor. Y te voy a poner un caso. Ayer a una señora le amputaron un brazo. Te aseguro que el camión no va a apoyarla por un accidente. Hace 1 mes y medio, un joven se le atoró la mochila en el camión. El chico estaba prácticamente en coma, ¿sí? El transporte no se hizo responsable, y así te puedo mencionar casos, ¿sí? Eso tiene que tener un orden, eso tiene que tener un hasta aquí. ¿Por qué? Porque el usuario es eso, es un usuario, ¿sí? Y los camiones tienen que tener seguro, y los camiones tienen que hacerse responsables cuando hay un tema de este vial. ¿Por qué si nosotros como civiles tenemos un accidente, por qué nosotros sí nos tenemos que hacer responsables? ¿De qué beneficios goza un transporte público para no hacerlo? Eso es por un lado, ¿sí? Esa chiflazón que existe en el ambiente, ¿no? Pero por otro lado también esta cuestión técnica y de solidaridad, y que también es difícil hacerlo, y que la ley ya obliga ahora. El uso del diésel, por ejemplo, y que muchos ahora ya están transitando al gas natural, que ahora por obligación dentro, las flotas de vehículos tienen que tener ciertas características, ¿verdad? Entonces eso es positivo, pero pues no se va a dar de la noche a la mañana, porque también hay que ser comprensibles que pues no dices, hoy tengo para comprar un camión, no, ¿verdad? Pues tienes que financiarte y esa parte es algo importante que hay que darle seguimiento. Hay que tener un orden de qué camiones o qué concesionarias están cumpliendo con esa, no solamente renovación del transporte público, sino también con el cambio del combustible que están usando, ya sea diésel o a gas natural, ¿no? Y la otra es también el concepto de cómo diseñas la ciudad y los proyectos nuevos que vienen. Hay un concepto en desarrollo urbano que a mí me gusta mucho presumirlo, porque pues fue una de las principales promotoras, que es el desarrollo orientado al transporte. Lo hicimos en el municipio de Monterrey. De hecho, fue el primer municipio que lo tuvo en todo Nuevo León, el desarrollo orientado al transporte, denominado DOT, ¿verdad? Porque estos son proyectos que en materia de inmobiliaria, en materia de infraestructura de ciudad, ¿verdad? Que tienen beneficios por estar cerca de las vías de comunicación. Por ejemplo, todos los inmuebles que están a un lado de la ecovía o del metro tienen el beneficio de densidad, de cajones de estacionamiento, de una serie de beneficios administrativos, ¿sí? Que no los tienen los inmuebles que no están cerca de esta zona, ¿sí? Yeah. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice Gabriel Todd, un buen amigo, dice, vive cerca de donde trabajas, ¿verdad? Porque eso, tú puedes vivir a lo mejor por ejemplo, si yo soy de Monterrey y trabajo en Guadalupe, pues me puedo subir al metro, ¿verdad? Y llegar fácil a mi traslado. Si vivo cerca del metro, me facilita eso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Que en lugar que esas zonas tan hermosas como era Simón Bolívar en su momento, que a lo mejor a algunos de nosotros nos tocó ver todavía como esa gran calle tan bonita que estaba, pues luego se convirtió en un elefante blanco porque estaba todo ahí el metro, ¿no? Entonces ahora las mismas normas municipales le dan un beneficio a la infraestructura que está en esas zonas. ¿Para qué? Para darle vida, para darle plusvalía y sobre todo para acercar a la gente cerca de donde trabaja, ¿verdad? Entonces ese es un pensamiento. Y finalmente también nosotros tenemos que trabajar muy fuerte con el concepto de no ver al vehículo como un indicador de prosperidad, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿sí? Porque pareciera que cuando ya tienes un vehículo ya tienes otro nivel social, ¿no? El vehículo es como un indicador, sobre todo aquí en nuestra ciudad, muy aspiracionista, ¿verdad? Aunque al presidente no le guste que seamos aspiracionistas, somos aspiracionistas los regiomontanos por naturaleza.
Y lamentablemente el vehículo se ha convertido en un elemento importante en las familias. Y te voy a poner un ejemplo. Vete a un Walmart o a una tienda de conveniencia y tienen techitos para que el carrito no se caliente, ¿verdad? Para que no se maltrate. Hazme tú el favor. No riegan los árboles del centro comercial, pero el carro sí tiene su techito para que no se caliente. Esas cosas, Fernando, son antinaturales, o sea, de repente no nos damos cuenta. Ahora, otra pregunta. Por ejemplo, para hacer una vivienda, los reglamentos municipales establecen un criterio depende de los metros cuadrados, cajones de estacionamiento. Por lo regular, si son 200 metros cuadrados, son 2 cajones de estacionamiento. ¿Por qué tienen que tener las casas 2 cajones de estacionamiento? O sea, haz de cuenta que el mismo gobierno incentiva, ¿verdad?, que tú lo tengas, ¿sí? Entonces, hay mucho debate aquí, y hay mucho tema para discutir, como por ejemplo los temas de los parquímetros, hay muchas cosas que hay que discutir, pero por lo pronto yo te puedo decir esto, es el gran reto de este periodo, de esta generación. Yo sí creo que tiene solución, yo sí creo. No sé por qué tengo mucha confianza en que sí tiene solución, porque ya estamos hartos de estar manejando 1 hora y media hacia nuestras casas, y ya vimos con la pandemia, que yo creo que fue una de las mejores enseñanzas que nos ha dejado, es que las cosas sí pueden ser diferentes. Totalmente, hay muchos análisis que mencionan que nos comimos 10 años, o sea que avanzamos 10 años en cambios que no hubiéramos a lo mejor desarrollado y que se tuvieron que llevar a cabo sí o sí, y nos dimos cuenta que este también es un tema importante para las empresas, que no tienen que tener a toda la fuerza laboral sentada en un espacio para ser productivos. Y platicando con una persona que está desarrollando un proyecto de una nueva planta, me decía, van a ser tantos cajones de estacionamiento. Y con un pensamiento muy regio le digo, pero es que en 5 años ya vas a quedar sobrepasado. Pero es que ¿por qué van a tener que estar viniendo a la planta los empleados? Entonces, no todos, ¿verdad? Pero, y claro, es que esa es la nueva forma de que tenemos que pensar. O sea, también esas economías de distancia en donde, bueno, sí puedes ir 2, 3 días, pero no tienes que ir todos los días como anteriormente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, sí, hay una especie de legislación del home office, pero yo no sé realmente qué tanto se aterrizó o se está llevando a cabo, pero buscar la manera de incentivar que las empresas no tengan a toda su gente sentada en la oficina, que sea algo contra natura, no que sea lo que debe de ser. Y a lo mejor ese tipo de motivaciones va a hacer que las familias vayan pensando ya no en la automatización, en el mal sentido de la palabra, que todo el mundo tenga su auto, sino en el hecho de que va a ser ya una especie de, vamos a llamarle, no la norma, sino la excepción, que ahorita estamos al revés, ¿no? Es correcto, así es. Pues coincido totalmente con lo que estás diciendo. Ahorita es una muy buena oportunidad y hay que aprovechar estos momentos, sí, porque difícilmente, por ejemplo, el caso del home office, desde el punto de vista ambiental, la reducción de emisiones a la atmósfera, el tema del estrés laboral, con sí, el tema de la norma 035, ¿verdad?, que tiene que ver con el estrés del trabajador. Hay personas que se estresan o que han dejado sus trabajos por las largas distancias. Sí. Pero quienes tienen posibilidad, Fernando, pero los que no tienen posibilidad, ¿qué le dejas a un obrero que va cabeceando ahí nada más en el camión, verdad? Y que hacen 2 horas de fila para tomar el camión. Sí, no, totalmente. Es que ahí es donde hay que invertir la pirámide, porque normalmente estaba hecha para, vamos a llamarle la famosa clase media, pero también la base de la pirámide no está tomada en cuenta. Entonces el modelo tiene que revertirse, porque son los que tienen menos margen de maniobra y son a los que hay que dar más incentivos. Muchas empresas lo hicieron, pero fue por iniciativa propia, de que, ¿sabes qué? En lugar de, van a pasar por ti y vamos a hacer esto, el otro. Entonces se hicieron ciertas, vamos a llamarle economías a escala de transportación, que minimizó un poco la problemática, pero sin embargo no hay una solución integral, y es algo en la que todos tenemos que estar pensando, porque
necesitamos todos preocuparnos por todos para que sea sostenible el desarrollo. Si no, lo único que vamos a tener es un crecimiento como el que estamos viendo, vamos a llamarle, no, todo lo antinatura, que como en ciertos municipios, Ciénega de Flores, Suazua, Salinas Victoria, crecimiento sin planeación, con una calidad de vida malísima, eso está generando problemas en las familias, estrés, violencia, y es una espiral sin fin. Entonces, digo, ya nos comimos mucho tiempo, pero me queda claro que hay mucho trabajo que hacer en la próxima legislatura, Brenda. Y antes de agradecerte tu participación, me gustaría que nos dieras un mensaje final, algo que a lo mejor se nos pudo haber quedado en el tintero y que nos quisieras compartir. Sí, el tema de la sustentabilidad no es un tema de moda, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Es un tema, es una forma de vida que tenemos que aspirar, Fernando, a tener desarrollo sustentable. Sí. Eso nos va a llevar a una ciudad competitiva, ¿sí? Yo hablo mucho de eso, de ciudades competitivas y sustentables. Sí son compatibles, sí se puede, hay partes que lo están haciendo. Entonces, ¿cómo aspiramos a eso? Pues apelando al Estado de Derecho, siendo innovadores, ¿sí? Tener un marco regulatorio que nos ayude y nos facilite a eso, y que tengamos en cuenta algo. Sí, el gobierno empuja que las cosas se hagan, ¿sí? Pero el gobierno no produce ni un peso, no, porque no produce nada, ¿sí? El dinero que administra el gobierno municipal, estatal o federal solamente lo administra. Entonces, tenemos que ser también muy críticos, ¿verdad? En cuanto a en qué queremos que se gaste el dinero, ¿verdad? En lugar de andar pensando en proyectos cortoplacistas, pues sí pensar en proyectos a largo plazo que sean redituables y que sean aspiracionistas, ¿verdad? Que sean, así como en su momento se empezó en la presa del Cuchillo, ¿verdad? Así como en su momento se empezaron en grandes proyectos, pues es tiempo ya de que en todo el país, no nada más aquí, tengamos proyectos de infraestructura que garanticen, ¿verdad? Ser sustentables y competitivos. No está separado, esa es la tendencia, ¿sí? Buscar que las ciudades sean habitables, que sean competitivas, que exista comercio, reglas claras y también en un ambiente de armonía. Totalmente. Y si no fuera por, como tú mencionas, no nada más son opuestos, son totalmente necesarios uno del otro. Ciudades como Nueva York, si no hubiera hecho los cambios que hicieron, porque ya era insostenible la contaminación y todos los factores que eso generaba, problemas de violencia, etcétera, no sería ahorita entendible como la conocemos. Si nos regresamos hace 30, 40 años, era la ciudad más peligrosa del mundo, más contaminada del mundo, y ahorita es un ejemplo de, entonces eso es a lo que se tiene que aspirar aquí en Monterrey, y por supuesto que son cosas que no podemos quitar el dedo en el renglón. Y la verdad te agradezco muchísimo, Brenda. No quiero terminar sin antes desearte todo el mayor de los éxitos. Vienen retos muy importantes. Estoy muy contento porque seas parte de todo este proyecto de cambio, de transformación, y que sea en el bien común y en la forma en que los ciudadanos puedan también empezar a tener esa conexión con los legisladores y saber la relevancia y la importancia que tienen ustedes no nada más en el futuro, porque obviamente muchos cambios se ven hacia futuro, pero en el momento en el que se aplican estos reglamentos, después de que se hicieron obviamente las leyes, pero que podamos nosotros también ser copartícipes. Sí, así es. Pues muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias.